Bien, pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, siempre es un placer estar aquí con todos ustedes en este programa en el que tratamos de dar siempre buenas noticias, en el que nos gusta estar de buen humor y que ustedes también estén de muy buen humor. Y pues hoy también, aparte de hablar de buenas noticias y de querer estar de buen humor, queremos reflexionar sobre algo, porque no solamente es estar todo el tiempo con buenas noticias que nos den mucha energía, sino también noticias que nos hagan reflexionar y nos hagan pensar en estas cuestiones éticas que suceden en el país, en la ciudad y en el mundo. Y el fenómeno de los que les quiero hablar el día de hoy es el fenómeno de la migración. En nuestro estado, principalmente en todo el noreste del país, estamos teniendo una situación de migración, sobre todo de personas de origen haitiano. ¿Por qué están viniendo a nuestro país tantos haitianos? ¿Qué nos orilla a salir de su país, a abandonar a su familia, a tantas cosas que han vivido allá? ¿Por qué específicamente México eligen para venir a vivir o si es una ciudad o un país de tránsito? He conocido hace unos meses a Teodoro, Joseph es apellido, ya me lo indicó, y aunque tengo poco de conocerlo, me fue muy simpático. Él le dicen coloquialmente o de cariño Teo, y pues quiero preguntarle todas estas cosas que tengo yo sobre la migración de los hermanos migrantes, como él les llama. Bienvenido, Teodoro. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Belinda. Gracias, un gusto para compartir. Bueno, pues Teo está aquí en Monterrey viviendo. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí viviendo, Teodoro? 5 años y 4 meses. Y qué curioso, me llama mucho la atención que diga en los años y los meses. Quiere decir que tiene muy presente el día en que llegó a nuestro estado, a nuestro país. Cada uno de los hermanos haitianos tiene sus motivos para migrar. Yo quisiera que nos hablaras un poco del motivo en general por el cual los haitianos están saliendo de su país y luego nos cuentes tu caso personal. ¿Tú cuál consideras que sean los motivos principales? Sé que convives con muchos migrantes también que vienen de tu mismo país. ¿Cuáles serían los motivos principales por los cuales ellos abandonan? Hay muchos motivos porque Haití es uno de los países que ha fracasado mucho con muchas situaciones naturales y también por corrupciones también. En 2010 pasamos por una situación muy difícil del terremoto que causó la muerte de cientos miles de personas en segundos. Este terremoto de 12 de enero 2010 ha marcado la historia, entonces ha dejado muchas familias con situaciones difíciles, más allá de la pobreza también, con lágrimas, ¿no? Entonces, mucha gente ya perdieron sus casas, sus patrimonios y también perdieron sus familias. Desde ese momento el país va declinando para abajo, va perdiendo sus fuerzas, sus potencias en cuestiones económicas y cuestiones sociales y entre muchas cosas más. Después de este momento tuvimos una oportunidad como país de que el Brasil o Chile también nos ofreciera oportunidades de sacar adelante a algunos haitianos. Muchos en 2012 tuvieron esta dicha de emigrarse en Brasil, en Chile, para buscar una vida mejor y poder apoyarse y apoyar a sus familias. Entonces, desde ese momento ya empezó la tragedia de la migración más fuerte en Haití, donde muchos compatriotas ya iban a Brasil, a Chile. Pero esta forma fue de forma legal, donde era como darle una visa de trabajo para ir a establecerse y realizarse en esos lugares. Después de esto, estamos hablando ya 2012, 2014, y el pueblo ya un poquito más tranquilo, ya está superando esta situación fuerte, aún no por completo,
Y vivimos situaciones políticas después con cambios de presidentes, entonces donde algunos partidos o una parte de la población no estuvieron de acuerdo a esos cambios que ha habido. Bueno, Pero te voy a interrumpir un poquito, Teo, sí, para ubicarnos un poco en estos dos acontecimientos, porque creo que habría que seccionar el primer motivo y después el otro motivo que estás mencionando, que es el político. El primer motivo, este terrible terremoto del sí, 2010, en donde perdieron la vida muchas personas y en donde perdieron prácticamente todo lo que tenían, porque el terremoto fue así es. tremendo. Y siempre me había preguntado yo por qué primero estaban en Chile o en Brasil, es decir, por qué venían desde Chile, desde Brasil, o sea, bajan, si tú ves el mapa, pues primero bajan y luego suben a nuestro país. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué será una ruta? ¿Por qué primero se van más lejos y luego se van más cerca? ¿Cuál es el motivo? Y ya me estás explicando tú uno de los motivos principales. Chile y Brasil les abren las puertas, les dicen, hermanos de haitianos, ustedes han sufrido mucho, pueden venir a nuestro país y les podemos ofrecer una visa de trabajo. Entonces, ese es el motivo por el cual muchos dicen, bueno, yo me voy para allá, pero quizás después ya no estuvieron contentos o algo sucedió y de esos países, de Chile y de Brasil, se transportan hacia México. El primer motivo, terremoto terrible que sucede en el 2010. Después me hablas de otra situación, creo que me mencionas 2012. ¿Cuál es esa otra situación? Sí, pasado de 2012 a 2016 tuvimos un problema político de que no estuvieron de acuerdo al nuevo presidente electo, donde el país pues volvió un poco de infierno en cuanto todos los días hubo manifestaciones, estaban quemando llantas y X cosas. La inseguridad pues estuvo fuerte en este momento. Mucha gente pues empezaron también a buscar formas de vender lo que tienen para salirse del país. Es decir, buscando países que les pueden abrir las puertas para que puedan salvarse, ¿no? Porque la situación estuvo un poco muy fuerte. No pudiéramos hablar de una persecución política porque no fueron personas o actores políticos, sino personas vulnerables que vivían situaciones. Entonces, querían pues resguardarse, ¿no? Cobijarse, donde pueden encontrar tranquilidad, porque el ser humano siempre busca la paz y la tranquilidad para su propia vida y su familia. Es Entonces, cierto, también, es cierto, siempre buscamos la tranquilidad, siempre queremos estar en paz. Claro que hay personas que hay delincuencia, hay otras cosas, pero en el fondo lo que quieren es buscar una estabilidad, una paz. Y vamos a hablar entonces de personas que sobrevivieron al terremoto, que quizás apenas estaban recuperando de ese terremoto, que apenas estaban volviendo a formar un patrimonio de todo lo que habían perdido. Y pasan 2 años, 3 años y llega esta crisis política tan fuerte en donde, como lo mencionas, no era un partido político contra otro partido político solamente, sino que había violencia en las calles. Entonces, en un momento dado, pues se sienten vulnerables y dicen, bueno, ¿qué hago? Me están atacando, salgo a la calle y hay incendios de las llantas, pueden matar a mis hijos, me pueden matar a mí mismo, y entonces empieza todo este caos. Y como dices tú, bueno, lo que queremos es buscar la paz. ¿Qué sucede luego de esto? ¿Cómo son esos enfrentamientos? ¿Podías estar en tu casa o afuera de tu casa y podía suceder algo sin que tú tuvieras la culpa? pues en aquel entonces no había exentos. Todos estamos expuestos a esas situaciones, porque era como una inseguridad plena, completa en todas partes, donde las personas quieren enriquecerse de los demás, entonces nadie estaba exento de esas situaciones. No importa que estuviste o no estuviste, cada equipo, entonces todos estamos dentro. Voy a retrasarme tantito, se me olvidó Claro. pasar a explicarte
un poco, Belinda, acerca de otro fenómeno que tuvimos después del terremoto. Fue exactamente en 2010 y 2011 que llegó a los el primer semestre de 2012. Ese problema fue una epidemia que afectó al país después del terremoto, que empezó en agosto 2010. Estamos hablando ya del terremoto en enero 2010 y esa epidemia fue en agosto 2010, esta epidemia de cólera. Entonces, donde perdimos un montón de personas, hablando aproximadamente 100,000 personas más. Fue una epidemia fuerte porque, pues, según el relato, no quiero afirmar, sino es la historia. Después del terremoto hubo muchas ayudas de muchos países. De los ayudas que llegaban al país, hubo un grupo que venían de Nepales a apoyar al país. Ellos empezaron a hacer sus necesidades fisiológicas en los ríos que tenemos, que son las fuentes del agua. Y de ahí agarramos este virus. Y este virus, pues estamos en una situación difícil, no teníamos hospitales, no teníamos lugares para atender a esas personas, sino campamentos. Y se empeoró poco más la situación, donde muchas personas perdieron su vida en esta epidemia. Qué terrible. Más de 100,000 personas pierden la vida en esta epidemia y bueno, ciertamente la historia, como dices tú, nos dice, no podemos afirmarlo, que fueron quienes llegaron a su país a brindar ayuda después del terremoto, quienes hicieron que llegara el cólera a su país, infectaron los ríos, la fuente del agua que ustedes toman, que ustedes utilizan para lavar platos, en fin, claro, que se entuba, ¿verdad?, de los ríos. Y bueno, pues qué situación tan terrible que en el mismo año, cuando apenas se estaban recuperando del terremoto, cuando no había suficiente lugar para resguardarse, surge esta epidemia de cólera. Sabemos que es una enfermedad terrible y que según las condiciones del país, que en este momento estaba prácticamente destrozado, pues no se podían atender bien las necesidades de los enfermos. Así es. Y también tenemos otra causa, el huracán de Matthew, que afectó al país en 2016. Tenemos muchas fechas. 2016, dos acontecimientos políticos y también un acontecimiento de fenómeno natural del huracán que afectó la parte del sur del país. También hubo mucho que ver en esos motivos, ¿no? Entonces, mucha gente perdieron sus patrimonios, es decir, como las personas que tenían sus ganados, sus cosechas y todo esto, y que perdieron sus casas, obviamente. No hubo pérdidas humanas, pero hubo pérdidas materiales sobre todo. Entonces, son esos 4 acontecimientos, pasando terremoto, el sismo 2010, la epidemia de cólera 2010, entonces la cuestión política 2016 y también el huracán 2016. Y que además la cuestión política la aguantaron, por decirlo con una palabra quizá no tan correcta, varios años. O sea, no fue un año que sufrieron una persecución política, sino fueron varios años que estuvieron resistiendo, aguantando, hasta que ya no pudieron más, porque a veces pues esas persecuciones son más terribles que los fenómenos naturales. Sabemos que la cuestión política, ideológica, es causada por los seres humanos, pero los fenómenos meteorológicos pues salen de nuestro alcance, no podemos prevenirlos a veces. Y bueno, pues en este sentido estaban ya muy lastimados. Ya estamos hablando que apenas en años recientes están llegando aquí a nuestro estado los haitianos, pero con desconocimiento nosotros que no era algo nuevo que estaban sucediendo, que no ante la primera dificultad se salieron de su país,
sino que ya traían toda una historia desde el 2010 de padecer diferentes dificultades hasta que deciden, bueno, pues me tengo que salir, ya no me queda de otra, ya no puedo más con esta situación, tengo hijos, o a lo mejor soy joven, ya no tengo nada, ya tengo que salirme, estoy desesperado, estoy desesperada. En tu opinión, Teo, ¿salen del país, emigran más hombres o más mujeres? ¿O es indistinto, es más o menos equilibrado? Son más hombres que mujeres, porque en nuestra cultura tenemos esta cuestión machista todavía, ¿no? De que el hombre tiene que trabajar para sostener a su familia, mantener a su familia. Entonces, primero el hombre se arriesga para que, pues, también puedan atraer atrás de forma más legal o más cómoda a sus familias. Sí, porque yo lo observo aquí para quienes nos escuchan de otras partes de la República, estamos en Monterrey, Nuevo León. En toda esta zona de Nuevo León, de verdad, la afluencia de haitianos se nota mucho. Ya los ves en las calles, los ves trabajando en las tiendas, los ves trabajando en la construcción, lo ves prácticamente por todos lados. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Algo estarán padeciendo para que estén aquí. ¿Y por qué específicamente en Nuevo León? Ciertamente yo observo eso, veo, pues casi todos los que veo son varones. Por eso te preguntaba si era mi percepción o si de veras eran más varones los que salían. Los veo también muy ordenados, muy limpios, muy educados. Y pues eso a veces causa también una controversia, ¿no? A veces también lo bueno pues causa controversia porque hay también un poco de envidias, conflictos, etcétera. Pero de eso vamos a hablar después. Yo quisiera que me siguieras contando. Entonces, salen de Haití después de todos estos sucesos, el terremoto, la epidemia de cólera, las cuestiones políticas, el huracán, y vuelven a irse otra vez a Chile o ya se vienen directamente a nuestro país o ese es el camino que conoce. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me puede decir ahora en el 2020, 2021? ¿Qué está sucediendo? Es algo que he escuchado desde niño, pues en mi país, yo creo que a lo mejor muchos países de bajos recursos lo manejan de esta forma, de que el país que es el paraíso en la tierra es Estados Unidos. Entonces, hay un sueño americano que todos buscan, sobre todo los países de bajos recursos, y como mi país, primero puedo decir. Entonces, aquellos que se encuentran abajo por sur de América, entonces tienen el objetivo de lograr el sueño de estar en Estados Unidos, donde pueden ganar un dólar más fácil y también donde pueden apoyar a sus familias que están atrás en Haití. Entonces, eso es el sueño de aquellos y de muchos. Entonces, consideraban la estancia en Chile, en Brasil, como algo temporal, no fue algo permanente para la mayoría. Algunos ya se nacionalizan, pues se quedan, pues establecerse, es mejor así, tienen como una comunidad, todo está bien, pues dicen, no, mejor no me arriesgo más en buscar otra cosa. Pero la mayoría tienen el sueño. Entonces, sabemos que con el presidente anterior de Estados Unidos, que no era tan como metido en la cuestión migración, pues estaba un poquito más duro con la migración ilegal. Entonces, muchos tenían miedo de acercarse ahí. Pero tengo que contarte, Belinda, en 2016 hubo una área de oportunidad porque el presidente Barack Obama, antes de salirse, viendo la situación que pasaron los haitianos, los cubanos y africanos, quiso dar una oportunidad a ellos, algunos de realizarse. Entonces,
en la frontera Tijuana, habían abierto la puerta, la frontera para cubanos y africanos de poder como tramitar el asilo político, el refugio allá. Entonces, En Tijuana se podía pedir asilo para pasar, más bien, sobre la frontera de Tijuana, llegar a Estados Unidos, tanto cubanos, haitianos como y africanos. africanos. Sí. Entonces, muchos haitianos que se encontraban en el sur de América, pues hablando de Chile, Brasil, algunos pocos en Argentina, hicieron el esfuerzo para llegar lo más pronto posible a México, y estamos hablando de la primera llegada de los haitianos a México. Y se van directamente a Tijuana, y en aquel entonces el gobierno de México tenía un poquito más de compasión para aquellos compatriotas viendo la situación también. Yo creo que muchos países también se cooperaron en Se este aspecto. solidarizaron en este aspecto, y estamos hablando del 2016. Obama abre la puerta, deja esa reglamentación. Pero está como 2016, al inicio de 2016. Yo creo que dejo, porque en este momento ya muchos ya empezaron a llegar y muchos tuvieron la oportunidad. Faltando meses antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama tuvieron que quitar el decreto, porque pues ya no tenía potestad de mantener abiertos decretos, así, sobre todo en cuestiones de migración. Entonces, muchos que llegaron después no tuvieron la oportunidad de entrar, empezaron a establecerse en Tijuana. Ahí empezó la primera comunidad haitiana en Tijuana, donde abrieron sus negocios de comidas, otros negocios más, y realizaron bien ahí. Pasando esto, 2016, llegando con el presidente Donald Trump, hubo un poquito de incertidumbre porque, pues, como ya bien sabemos, no era tan amigo de la migración ilegal. Entonces, tenían mucho temor de atravesar muchos países, porque son muchos países, de salir de Chile, porque claro. estamos hablando de cuántos países. Sabemos que Haití es una isla. Estamos hablando de cuántos países tenían que atravesar para lograr ese sueño americano que, como ustedes le dicen, ven a Estados Unidos como el paraíso en la tierra, ¿no? Sí, así es. ¿De cuántos países estamos hablando en esta travesía? Sí. Entonces, ya se tranquilizó un poco este movimiento. Pero al finalizar el mandato de Donald Trump, sabemos que el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, tenía como en su campaña, hablaba sobre la migración, sobre la legalización de aquellos que se encuentran en el país, permaneciendo en el país, y también donde pues va a tener un poco de misericordia y X cosas. Y aquellos compatriotas aprovecharon estas campañas diciendo, no, pues ya llegaron la liberación, como los israelitas en Egipto, pues vamos a prepararnos para atravesar el Mar Rojo y llegar a esta tierra donde va a manar lo que buscamos, ¿no? Entonces, muchos empezaron a empacar sus cosas, buscar su lana, porque se requiere dinero para que atravesan, porque tienen que pagar camiones, tienen que caminar, que tienen que comer durante el mes o días, o depende, algunos se alarga unos 2-3 meses para llegar a México. Entonces, muchos ya aprovecharon porque iba a tomar posesión Joe Biden, yo creo que el 20 de enero de 2021, y decía que en los 100 primeros días iba a permitir muchas cosas, sobre todo la cuestión migratoria. Entonces, dicen, más vale estar más cerca que lejos. Entonces, muchos arrimaron en las fronteras, Piedras Negras, Tijuana, Reynosa, Matamoros, para no citar más fronteras,
esperando el día de la liberación, el día que la puerta va a estar abierta para que todos o todas puedan entrar libremente a establecerse en el país que es el paraíso en la tierra. Pero no fue así como ellos esperaban. Entonces ya empezó la situación más difícil para mis compatriotas, al ver que todo ha cambiado de un momento al otro. Como se dice, la política en la campaña no es la política en el poder, ¿no? Claro. Porque hay un sistema. Entonces, eso también causó un poquito de dificultad a mis compatriotas también, impotencia más que nada, de que no pueden lograr el sueño por tanta dificultad que han pasado en el camino. Pero Qué terrible que siempre estar pensando cómo hacer para salir de esta situación en tu país. Todo mundo, la mayoría de las personas, amamos nuestro país, el país donde nacimos, donde nos desarrollamos, donde está nuestra familia, nuestros amigos. Pero también llega un momento en el que hay un punto de quiebre donde dices, ya no puedo más. Aunque me gusta mucho mi país, aunque lo amo y quiero seguir aquí, pues no voy a sobrevivir y no voy a avanzar. Veo que hay una puerta abierta, como bien los dices, y, y pienso que es la salida. Veo también, como bien utilizas la metáfora de los israelitas cuando quieren atravesar el mar y que dicen, voy a preparar todo para esta migración, voy a hacer mi equipaje lo más ligero posible, voy a juntar dinero, voy a planear todo para poder llegar a ese sueño americano. Y sabiendo que las promesas de campaña del actual presidente de Estados Unidos prometían esas puertas abiertas, pues me lanzo a la aventura. Más oh sorpresa, que llego allá y como dices, las promesas de campaña no son lo mismo que las promesas o que las acciones ya en la política actual. ¿Y qué pasa? Pues me gusta mucho cómo lo platicas lo de Tijuana. Se establecen algunos en Tijuana, pero no se establecen para pedir apoyos, para pedir limosna, no se establecen para saquear, para robar. Se establecen y dicen, tengo que hacer algo, voy a poner mi negocio, voy a vender, voy a hacer comida típica de allá, voy a trabajar en una tienda. O sea, ese es el concepto que a mí también me llama mucho la atención y admiro de tus compatriotas haitianos, que no se quedan con los brazos cruzados. Están ya en un país y dicen, tengo que hacer algo, tengo que sobrevivir. Y tengo que sobrevivir honradamente. Y entonces se establecen poniendo sus negocios. Ahora, sucede, como dices tú, que no solamente se quedan en Tijuana, se quedan en Reynosa, se quedan en todas las fronteras, en toda la frontera norte de nuestro país. Y ahora también quisiera que nos platicaras por qué, estando ya en la frontera, estando quizás ya en Reynosa, Matamoros, deciden algunos establecerse aquí en nuestro país y también, por supuesto, nos contarás tu caso particular. Pero esto va a ser en un momento. Bien, pues quisiera ahora que con Teo, él es Teodoro Joseph es su apellido, él es de Haití, lo conocí hace poco, y les quiero recordar antes de seguir hablando con Teo, que estamos en redes sociales, tanto en Tech Sound Radio como en este su programa Un Mundo Mejor. Las redes sociales de Tech Sound Radio es la página de internet en donde pueden escucharnos en vivo, en donde también pueden escuchar programas on demand de semanas pasadas. Y también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Búsquenos como Tech Sound Radio. Por supuesto, nos pueden llamar o mandar un correo electrónico para cualquier duda o sugerencia, tanto llamándonos a la cabina de la estación como escribiéndonos un correo al programa de radio. Nos buscan, por favor, en el correo como unmundomejor.radio@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como programa Un Mundo Mejor y también
en el canal de YouTube, Un Mundo Mejor Radio. Este programa que estamos transmitiendo lo van a tener también disponible después ahí en el canal de YouTube, este y otros programas que se hayan perdido y que quieran compartir también con los demás. Bueno, Teo, te preguntaba sobre estos hermanos migrantes tuyos, compatriotas, que vienen de Haití y que algunos llegan a la frontera, bueno, la mayoría quiere llegar a la frontera norte para pasar a Estados Unidos, pero después se encuentran con que no pueden cruzar. O quizás habrá algunos que no es porque no puedan cruzar la frontera, sino que les empieza a gustar aquí en nuestro país. Dime tú cuál es la realidad y por qué los encontramos aquí en nuestro estado de Nuevo León. Siempre México ha sido considerado como un país de tránsito, pero por las situaciones de las fronteras de Estados Unidos, que vuelven un poco más difícil, ya México vuelve como un país de destino para muchos, en especial para mis compatriotas. Muchos buscan a establecerse, pues a realizarse, porque ya no hay otra opción que quedarse, buscar un trabajo y realizarse y poder sacar su familia adelante. Porque cada compatriota que está aquí tiene toda una familia atrás de él, que espera de él. Claro. Espera como el sustento, y algunos hijos que tienen allá que esperan como manutención también. Todo esto es una responsabilidad. Y cuando uno tiene responsabilidad, no puede estar las manos cruzadas, sino tiene que buscar formas para sacar adelante su vida y responder a sus responsabilidades. Yo creo que es uno de los motivos porque mis compatriotas están aquí. Y otro motivo es las deportaciones que ha tenido Estados Unidos. Ha deportado muchos haitianos, algunos que intentaron cruzar la frontera y los metieron en el centro de detención ahí para revisar su caso. En caso que sí, les dan el acceso al país. En caso que no, pues los deportan a su país de origen, en el caso en Haití. Entonces muchos han sido deportados en Estados Unidos. Eso causa un poco de temor, un poco de miedo, cruzar la frontera y después perder todo, ser deportado. Para evitar esto, pues dicen, esperamos cuando las cosas están más calmadas, más tranquilos, o en unos años más, que tengan su residencia permanente aquí. Ya si los deportan a Estados Unidos, puedan regresar aquí en México a seguir su vida. Eso es la idea de muchos. He platicado con algunos. Y además sabemos en los últimos meses, y también podemos decir un año atrás, el país ha sufrido una situación un poco más difícil en su historia, el magnicidio. Entonces mataron al presidente que tuvimos el 7 de julio de 2021. Entonces todo esto ha causado mucha incertidumbre a todos compatriotas, a tantas personas que tienen una vida estable y todo, porque decimos, ¿no? Si al presidente que tiene su cuerpo de seguridad lo matan y a uno que es indefenso, es peor. Y Entonces, bueno, que entonces estamos hablando de que continúa la situación muy de crisis en tu país, en Haití, porque desde el 2010 están padeciendo diversos sucesos. Están padeciendo terremoto, epidemia, cuestión política, huracán y ahora el asesinato del presidente. Entonces, bueno, pues ciertamente, pensando inteligentemente, los haitianos dicen, quiero ir a Estados Unidos, pero si me van a deportar y voy a perder todo lo que invertí
yo junté mi dinero para llegar, me cuesta mucho dinero llegar a Estados Unidos. En lugar de arriesgarme, ahorita que está la situación con el presidente de Estados Unidos muy tirante, muy tensa, bueno, pues me voy a quedar unos meses o unos años en México para cuando las cosas se calmen, ya me arriesgo y me voy a Estados Unidos. Y si me deportan, no me manden hasta Haití, sino que me deporten a México, porque algunos, como bien dices, ya están adquiriendo permisos, asilo o algún otro trámite migratorio aquí en México para establecerse, para poder trabajar. Claro que las personas que están trabajando aquí en nuestro estado, yo los he visto, lo que he percibido, están trabajando legalmente, la mayoría. O sea, están trabajando porque ya tienen su permiso de trabajar. No están vendiendo cosas en la calle o así. La mayoría están ya establecidos en empresas, en negocios, con unas prestaciones que son importantes para ellos. Y ya pueden también, como dices, enviar dinero a su familia que se quedó allá. La mayoría de los que vienen son hombres, mandan el dinero para allá y poder también seguir ahorrando para volver a intentar ir a lograr ese sueño americano. México entonces es un país de tránsito para ellos, pero también lo ven como un trampolín para estar unos meses o años aquí y después poder irse. Teo, ya nos hablaste en general de la situación de los hermanos migrantes. ¿Qué pasa cuando llegan a un estado de la República, en este caso a Nuevo León? ¿Hay algunas organizaciones, instituciones, lugares que los asisten, que les ayudan para que puedan, pues, no solamente vivir, sino sobrevivir después de que han gastado prácticamente casi todo su dinero para tratar de llegar a Estados Unidos? ¿Conoces tú alguna asociación, organización, lugar en donde puedan llegar estos migrantes antes de lograr ese sueño americano? Las primeras instituciones que conozco que brindan un apoyo a aquellos compatriotas son las casas de migrantes. Contamos las casas de migrantes de Casa Indy, por ahí por la central, yo creo que está ahí. ¿Dónde está la parroquia María? Cerca de la central de autobuses, sí. Sí, Relativamente cerca, sí. sí, con el padre Felipe de Jesús, quien ha brindado misericordiosamente a nuestros hermanos migrantes un apoyo capital y total en cuanto les ayudaron con el techo, con un plato de comida, brindar también una prenda y también asesoría migratoria. También tenemos otra casa, de Casa Nicolás en Guadalupe, que habría dado un apoyo también perfectamente total, en mismo sentido, techo, comida y asesoría jurídica, asesoría medical, es decir, psicológica, porque quedan secuelas, quedan Claro, traumas. claro, es tremenda la situación, sí. Entonces, esas casas de migrantes, también Casa Monarca, para no olvidar, esas casas son tipos de asociaciones dentro de la Iglesia Católica que brinda el apoyo a migrantes. Entonces, han asistido a aquellos compatriotas en sus inicios en esta ciudad. Claro, ha sido difícil para ellos, porque me ha tocado convivir con algunos, porque de repente he visitado la casa de migrante en Guadalupe, en Casa Nicolás. Entonces he visto como ellos tienen muchas inquietudes y sobre todo adaptarse a la realidad nueva, porque nosotros tenemos nuestra identidad como todos países, tenemos nuestra comida, nuestra gastronomía distinta, y nos sentimos más a gusto cuando disfrutamos una comida típica o parecida de nuestro país. ¿Cuál sería una Entonces, comida típica de Haití? la comida típica de Haití es un tipo de arroz mezclado con frijoles negros, como yo creo que en Colombia lo llaman moros cristianos. Sí, también, y también en Cuba lo acostumbran mucho, ¿no?
Sí, también. Y una carne frita dorada en aceite, y también tantita ensalada o algo así. Y a veces tenemos otros ingredientes que no hay aquí en México que comemos. Entonces, se extraña mucho eso. Como que a lo mejor decimos frijoles con arroz, pues lo puedes comer aquí, pero son los condimentos típicos de Condimentos, de la región la forma lo que de... hacen que sepa diferente y que te caiga diferente al estómago también. Qué bueno que mencionas las casas de migrantes porque hay muchas dudas sobre esto. Fíjense que las casas de migrantes no es que promuevan que vengan los migrantes y se queden de aquí, no son casas de asistencia también permanentes. Hay ciertas reglas, solamente son lugares de tránsito, pueden estar pocos días ahí, se les brinda, como dice Teo, comida, quizás una prenda de ropa o dos, y la misma gente, la misma comunidad del Estado es quien también aporta y apoya estas casas de migrantes, además de la Iglesia Católica, como lo mencionaba Teo, es decir, se promueve mucha solidaridad. Tienen reglas también de comportamiento y tienen algunas reglas también como salir a buscar trabajo, o sea, no pueden estar ahí todo el día acostados, sin hacer nada, ahí en la casa de migrante, sino que es nada más una ayuda temporal para poder salir de esa triste situación que están viviendo. Ya nos hablas, bueno, me llamó la atención eso de la comida típica. También, para quienes no saben, los haitianos también tienen otro problema, que es el idioma. ¿Cuál es el idioma que hablan allá en Haití? Normalmente tenemos dos idiomas. Tenemos un idioma natal de que todos nosotros haitianos hablamos, polende. ¿Cómo se llama, Este perdón? se llama creol. Creol, bueno, en español se dice criollo haitiano. Criollo haitiano, ok. Sí, entonces este idioma, pues todos lo hablamos polende, ¿no? Entonces, además de este idioma tenemos el francés, porque nosotros fuimos colonizados por los franceses. Entonces, desde hace años, por decir hace siglos también, el francés ha mantenido como el idioma oficial del país, pero el francés no lo aprendimos en casa, lo aprendimos en la escuela, porque es el idioma educativo. Desde el kinder, quienes tienen esta oportunidad de irse a escuela, empiezan a hablar en francés, porque los libros que llevan en la escuela son en francés y además el idioma de enseñar es el francés. Entonces, eso es el segundo idioma. Entonces, El idioma, prácticamente son bilingües, todos los haitianos, y además algunos estudian otro idioma. ¿Será otro impedimento o para llegar, pasar por México, por Chile, por Brasil y llegar a Estados Unidos? ¿Cómo le hacen para aprender entonces un tercero y cuarto idioma? Es decir, hablan el criollo haitiano, hablan el francés y luego tienen que aprender español, castellano, y luego tienen que aprender inglés. ¿Cómo le hacen para todo esto? pues yo creo que la situación te ha facilitado, te da la oportunidad de aprender porque estás en el país, tienes que comunicarte, tienes que relacionarte con las demás personas y no tienes de otra. Tienes que aprender el idioma, aún batallando, pero tienes que esforzarte para que tú puedas expresarte, decir pues lo que necesitas, lo que sientes. Entonces eso es el reto también de los haitianos. Algunos, para ellos, en este momento en México no les hace difícil porque han pasado por la situación en Chile, ya han batallado en Chile para aprender el español. Ahora no es tan difícil porque aquí en México es español también, aún un poco distinto a veces con los modismos y tu forma de hablar de cada estado, entonces, pero es lo menos. Algunos se les hizo difícil porque venían de Brasil. Brasil sabemos que hablan portugués. Ah, sí, sí. Entonces, hacer el cambio de criollo haitiano francés y el portugués y pasar al español, pues es un cambio difícil. Bueno, pues mucho talento que tienen entonces nuestros hermanos haitianos, porque los que llegan a Estados Unidos, quizás algunos ya hablen 5 idiomas. 4 o 5 idiomas. Se les abren entonces más oportunidades, quizás a lo mejor trabajar en una empresa de turismo o dar clases de algún idioma.
no se quedan con los brazos cruzados. Tienen crisis, tienen dificultades y tratan de salir adelante. Tu situación quizás es un poco diferente a tus hermanos haitianos. Platícanos un poco tu historia. ¿Tú llegaste también así como ellos? ¿Tú juntaste tu dinero, te viniste caminando desde Haití, pasaste por Chile? ¿O cuál es tu historia? Cuéntanos un poquito de ti, Teo. Yo hace como 10 años decidí de ingresarme en el seminario para formarme como sacerdote En Haití. en Haití. Ahí en Haití cursé primer año lo que llamamos propedéutico y también cursé bueno, los estudios de filosofía durante 3 años. Después de los estudios filosóficos, como parte de mi proceso formativo con la congregación anterior donde estuve, entonces decidieron de mandar a algunos de nosotros a continuar el proceso en México por un tiempo determinado y después ir como a otros países para seguir con los estudios teológicos. Entonces yo llegué en México el 7 de agosto de 2016. Mi primer destino fue Guadalajara, una ciudad querida, muy bonita, por cierto, histórica y muy bonita. Entonces ahí estuve 4 meses y medio de aprendizaje, bueno, más de inserción cultural y también aprender el idioma. Tuve 2 maestros buenos que me enseñaron un poco el español. Después de 4 meses y medio, decidieron de mandarme de misión como parte de mi antigua congregación, trabaja con migrantes. Entonces me mandaron de misión aquí en la ciudad de Monterrey, donde estuve 7 meses en la casa de migrante, Casa Nicolás, atendiendo a mis hermanos migrantes. En aquel entonces no había haitianos, eran como más hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños que estuvieron de estancia en esta casa, esta bendita casa. Entonces, durante este tiempo, pues aprendí a trabajar con ellos, a aprender de ellos, porque son culturas distintas. Y también todavía no tenía bien claro el español. Era un momento de aprovechar y a enriquecer el idioma y poder comunicarme mejor y poder pues relacionarme mejor. Después de este tiempo de misión, o podemos decir, o de servicio en esta casa, decidí de ingresar al Seminario Diocesano de Monterrey, realizar un discernimiento vocacional, escoger entre la vida religiosa y la vida diocesana. Entonces, tomé mi tiempo, platiqué con mis superiores y después decidí, también los superiores decidieron, tantos de aquí, tantos de allá, aceptaron que mi decisión de entrar en el seminario diocesano y a partir de ahí ya inicié mi proceso con el seminario diocesano, ya no religioso, sino diocesano, formando para ser sacerdotes y servir al pueblo de Dios. Entonces, desde aquel entonces, hablando de julio de 2017, ya me establecí en la ciudad con la idea de formarme y seguir sirviendo en esta ciudad. Oye, pues qué interesante historia. Entonces tú eres religioso en Haití, pero de una como congregación, ¿verdad? No, no diocesano que servían a las diferentes parroquias de la ciudad, sino dentro de una congregación específica. Y después, por estos caminos que te fue llevando la vida, que te, que te llevan, que te dicen ve a Guadalajara y luego ve a servir en la misión a Casa Nicolás, pues ya observas todo y dices, me quiero quedar aquí y ya no quiero estar en una congregación, quiero estar en la diócesis donde puedo servir a cualquier iglesia de Nuevo León, ¿verdad? Y bueno, pues siempre ayudando a los demás, siempre tratando de aportar tu conocimiento del idioma y de la idiosincrasia de tu país para ayudar a los hermanos migrantes. Entonces, por eso conoces muy bien la situación, por todo lo que has pasado. Yo quisiera que, si puedes y si quieres, ya que has
tratado tanto con los migrantes de otros países, no solamente de Haití y con tus compatriotas, ¿nos pudieras compartir alguna anécdota, algo que recuerdes o algo que te haya impactado de la historia personal de alguno de los migrantes? Pues para que nosotros como audiencia nos sensibilicemos de esta realidad, porque es muy fácil decir, nos están quitando el trabajo porque vienen, nos están invadiendo, pero ciertamente si consiguen trabajo es porque son talentosos y porque hace falta mano de obra aquí en nuestro estado. No le están quitando trabajo a alguien que tenga sus mismos talentos. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar de estas personas que han pasado por tantas cosas y que han salido adelante? ¿Alguna anécdota, alguna historia que nos puedas compartir? Obviamente no vamos a decir nombres ni nada, pero que pueda servir como, como reflexionar y sacudirnos un poco y decir, están padeciendo y se merecen estar. Lo que me impacta hasta el día de hoy, me quedó como algo grabado en la memoria, en la mente, en el corazón, es durante mi servicio en la Casa Nicolás, una familia que llegó, pues estaban tres, papá, mamá y la hija en camino hacia México, mientras que escondían de la migración, pues para no ser deportados, regresados a su país de Honduras. Ellos estaban durmiendo en un monte. Entonces, en la noche, una víbora mordió a la mamá, le dejó un veneno y murió ella. Entonces, el señor tuvo que hacer una fosa común, por una fosa, pues, un pozo, pues, echarla, Enterrarla. enterrar a la mamá. Y la hija que tenía en aquel entonces unos 7 años, vivió toda esta situación, desde que, sabiendo que su mamá fue mordida por una víbora, y después falleció la mamá. Y en la condición se encontró la mamá sepultada, vivió todas estas situaciones y lo guardó. Lograron llegar a México y la niña estaba muy asustada y lloraba todos los días. Entonces, uno escuchando esta situación le parte el corazón, Claro. porque somos humanos. Si nosotros estuviéramos en esta situación y si un familiar o amistad de una persona cerca estuviera en esta situación, ¿cómo me sentiría? Entonces, fue uno de los momentos más impactantes ha habido más momentos, ¿no? Claro. Pero considerado como el momento más impactante y que me queda hasta el día de hoy grabado en el corazón, en la mente. La situación que pasan todos estos hermanos migrantes, en este caso eran hondureños, que tuvieron que dormir en un monte porque estaban en camino hacia venir a México y después a lograr el sueño americano, y que también cuando llegan a nuestro país desconocen estas casas de migrante que les pueden ayudar, que en varios estados de la República existen. Aquí creo que nuestro estado pues es un ejemplo a seguir por las diversas casas de migrantes que existen, por la manera en que se llevan, se controlan, se administran, este, la higiene, la limpieza, todo lo que tienen, yo conozco también algunas de ellas y que de verdad sí están asombrosamente bien cuidadas. Y bueno, no sé si quieras contarnos algo más. Yo también me hubiera impresionado ver a una niña de 7, 8 años llorando todos los días por haber vivido eso de ver a su madre mordida por una víbora después que muera y ver cómo la enterraban cuando pues a esa edad no comprendes toda la situación de la muerte y toda la situación también de pobreza y de inestabilidad económica que están pasando de política en tu país. En el caso de los haitianos, pues han padecido muchísimo, están saliendo adelante, eh, están logrando algunas cosas. No pensemos que son personas que vienen a quitarnos algo o que vienen a ser delincuentes. Ellos quieren salir adelante, quieren trabajar, quieren lograr sus metas, quieren lograr ese sueño americano.
y quieren aportar económicamente a su familia y al país donde se vayan a quedar. No sé si nos quieras contar alguna otra cosa que hayas vivido o si nos quieras dar ya un mensaje final de sensibilizar a la población esta realidad que han vivido tus hermanos haitianos, este camino de superación y de crisis, yo creo que han sido a la par, crisis, superación, no se han quedado con los brazos cruzados, como tú lo decías, y que ahora pues estamos viéndolos en nuestro país y no comprendemos el por qué están aquí. Ya lo comprendimos un poco con lo que nos platicas. Entonces yo quisiera que nos dijeras un mensaje como de solidaridad, de querer entender, de sensibilizarnos de esta realidad. Un mensaje se va pues, de esta línea. Muchas veces aquí pues, no conocemos bien, como dices tú, Belinda, la situación de ellos, cómo viven, por qué están aquí. Estamos juzgando sin tener como conocimiento. Entonces, normalmente la migración no es un fracaso para el país. Al contrario, es una ganancia porque aporta mucho. Uno, más manos de obras, más enriquecimiento en cuestiones culturales, porque cada migrante tiene una aportación en la construcción de México. A lo mejor unos tienen más que otros, pero no podemos despreciar a los demás que tienen menos. Ellos vienen con fines, en mayoría, de realizarse, de establecerse, de cooperar con nosotros aquí, los que estamos viviendo aquí en la ciudad, y pues ver por el avance de la ciudad. Por eso los invito a todos que nos están escuchando por medio de esta emisión, de que cada vez que ven un migrante, apóyenlo, escúchenlo. A lo mejor su historia te sirve. A lo mejor puede aportar muchas cosas para ti, para tu familia y para tu entorno. No te digo que tú te avientes sin conocimiento a la persona, pero si puedes apoyar en algo, no te detengas. Siempre hazlo de corazón. Ayuda a esta persona, porque cuando ayudas a esta persona, ayudas a miles atrás. Porque atrás de él está toda una nación, está una familia, está una sociedad. Y esta persona que ayudas a sacar adelante su vida, puede ayudar a otros más a sacar adelante su vida. Qué bonitas palabras, Teo, de veras, Teodoro o Teodor, Joseph, gracias por hablarnos de esta manera tan bella. Ciertamente nos pueden aportar el conocimiento de los migrantes, cultura, sensibilidad y, por supuesto, esas enseñanzas como la que tú viviste, que nos pueden hacer valorar más lo que nosotros tenemos y que no hemos pasado por tantas crisis como estos hermanos migrantes. Hay que valorar lo que tenemos, hay que agradecer por lo que tenemos y si podemos, ayudar a otros. Muchas gracias por haber estado conmigo, por haber estado con la audiencia, Teodoro, y gracias y ojalá no sea la última vez que estés con nosotros. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.